el día de las elecciones en donde Arévalo en Guatemala fue pues confirmado como presidente de ese país, pero ahora el mismo presidente electo, Bernardo Arévalo, denuncia un golpe de Estado para evitar que asuma el poder, y es que ya han estado trabajando desde el Congreso y luego de la mano con la Fiscalía para desaparecer al movimiento progresista Semilla, que es el partido a través del cual Arévalo llegó al poder político. Bueno, todavía no llega, no lo quieren dejar llegar. Los del Poder Judicial le quieren aplicar el lawfare, la politización de la justicia. El lunes 28 de agosto, dice la BBC, el Tribunal Supremo Electoral oficializó los resultados de las elecciones, ¿no? 60.91% de los votos válidos fueron para la fórmula Arévalo-Karin Herrera, pero ese mismo día el movimiento Semilla fue suspendido de forma provisional por una decisión judicial. Y el mismo Arévalo lo denuncia acá en sus redes sociales. Te invito a que escuchemos y me des tu opinión. Como presidente electo de la República, hago un llamado a los pueblos de Guatemala, a la sociedad civil, a empresarios y trabajadores, al movimiento popular, a las iglesias y a las autoridades indígenas, a las fuerzas políticas legítimas, a los estudiantes y la academia, a las autoridades electas, a las juventudes y a todas y todos los guatemaltecos que rechazamos la corrupción y el autoritarismo, a unir fuerzas en defensa de la democracia y del respeto irrestricto a la voluntad popular. Hago un llamado a que nos unamos para derrotar a las fuerzas golpistas que pretenden mantenernos sumergidos en la corrupción, la impunidad y la pobreza. A que defendamos el derecho político más sagrado y el arma más efectiva de las personas libres, el voto. A que defendamos nuestra oportunidad como nación de una nueva primavera ante la voracidad de los corruptos. El rescate de las instituciones de la democracia requiere que sepamos actuar unidos como un solo pueblo. La unión de toda la nación en defensa de nuestra democracia y de los principios republicanos sentará las bases políticas que nos permitirán enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades que exige el desarrollo de nuestro país. Alertamos al pueblo de Guatemala que todavía faltan 4 meses para la toma de posesión. 4 meses durante los cuales estas mafias políticas intentarán consumar el golpe de Estado. Recordamos que es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en nuestra Constitución, como el derecho de manifestación pacífica y la libre emisión del pensamiento que miles de guatemaltecos y guatemaltecas han estado ejerciendo en las calles, en las plazas y en los medios de comunicación del país. Como autoridades legal y legítimamente electas, estamos tomando las acciones legales y políticas necesarias para defender la decisión del pueblo y garantizar el respeto a la voluntad popular y a la alternancia en el poder. Convocamos a todas las personas y organizaciones comprometidas con la democracia a acompañarnos en estas acciones durante estos próximos 4 meses y defender así no solo el voto emitido el 20 de agosto, sino el derecho de esta y las futuras generaciones de guatemaltecas y guatemaltecos a vivir en una sociedad libre y democrática. Pues ahí tienes, Hugo, el presidente electo Bernardo Arévalo, diciéndole al pueblo que es legítimo resistir. Claro, dice una resistencia pacífica, porque todavía faltan 4 meses. Ya desaparecieron del movimiento Semilla, por lo menos la fiscalía es lo que intenta, y dice que los
los legisladores que emerjan del movimiento Semilla ahora van a ser legisladores independientes. O sea, una manera de hacer un gobierno líquido y de hacer que llegue lo más débil posible, lo que muestra en Guatemala un total desprecio por el voto popular y por la participación ciudadana, Hugo. ¿Qué opinión te merece esto que estás viendo? Tomando en consideración que el movimiento Semilla gana en el Ejecutivo por más del 60% de los votos válidos, ¿no? Algo que escuchaba dentro de la presentación de esta rueda de prensa del presidente ya electo Arévalo es que ellos están dispuestos con sus votantes de protestar, de hacer su ejercicio democrático, de defender las elecciones y ellos saben que será duro y será difícil el que no puedan permitirles ser gobierno. De todas maneras, lo mandan debilitado, los envían condicionados. Yo creo que va a ser elegido, obviamente, va a ser, perdón, juramentado este nuevo gobierno, pero muy, muy condicionado, muy limitado, muy amenazado, se lo puede decir también de esta manera, para que no toque esa estructura de poder que dejan décadas de poder de corrupción, cuyo último representante es Jean Mattei, y que por todas las formas posibles han buscado de que este movimiento, el outsider, el que no estaba visto en el panorama, el que no es parte de la mesa de reparto, haya ganado las elecciones, ¿no? A veces ocurre este caso y miremos lo que pasó en Perú con Castillo, que fue de la misma situación, ¿no? Y que en el caso de Guatemala esperamos que el gobierno en funciones nuevo pueda aplicar las acciones, pueda ser estratégico, pueda hacer todo lo que quiere y busca, incluso también hay olor a constituyente allí, y buscar un saneamiento, un reseteo, si se puede decir así, de la función judicial y de la función electoral en Guatemala, que en este proceso específico ha dado mucho que desear, profe. Guatemala es un país que ha pasado por muchos problemas, ha sufrido mucho su pueblo, es un pueblo maravilloso que vive en un país bellísimo, pero que ha vivido enfrentado, ha tenido que soportar guerra civil, inestabilidad, inseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero posiblemente hayan vientos de cambio positivos, pero hay que ver el ejemplo de México, hay que ver, por ejemplo, mi criterio personal, cómo fue que el presidente de México logró sortear, cómo fue que el presidente de México, el gobierno mexicano, logró cambiar las presiones de distintas áreas que buscaban su desestabilización y su caída. Recordemos que el presidente de México, desde que empieza, le pone un escándalo con el hermano, le pone un escándalo con el hijo después, etcétera, etcétera. Algo muy parecido a lo que le pasa a Gustavo Petro en Colombia, que lo van condicionando cada vez más con los escándalos, que no tiene apoyo en el Congreso colombiano, y que poco a poco lo van mermando hasta el punto de que solamente queda la cabeza y lo descabezan. Así fue como pasó con el presidente de Perú. Si hacemos un recorderis, cuando Rafael Correa llega al poder en Ecuador, también había un status quo de plutocracia, de poderes parasitarios, de empresas públicas, etcétera. Y Correa provoca con su bancada lo que se conoció como la Noche de los Manteles Blancos, en la que de un solo firmazo destituye o saca a todo el Congreso de ese entonces de ultraderecha conservador y con la posibilidad de ir hacia una constituyente después en el mismo 2008, entre el 2007 y 2008, que se prolongó un poco, pero que permitió que ese gobierno durara 10 años. Entonces, creo yo que lo que tienen que hacer es ser proactivos, buscar la estrategia comunicacional, buscar el cambio, porque las concesiones con los grupos de poder no se logran. O sea, lo que ya planificaron hacer es sacarlos, esa decisión ya la tomaron. Ciertamente que los grupos de poder internacionales como dicen, el concierto de las naciones han aprobado el gobierno del movimiento Semilla porque ha ganado de manera legítima las elecciones Estados Unidos, Unión Europea. Ojo con la OEA, que dice prestarse a colaborar para la estabilización del país y el proceso de cambio de mando. Ojo con la OEA, no me parece
muy inteligente con el pasado, con el historial de la OEA de Sí. golpismo, Pues en Perú ya que le ves que den... en Perú había apenas manifestado su apoyo supuestamente a Pedro Castillo y de pronto pues se le volteó y terminó apoyando al anterior. Mira, ¿por qué la importancia, para que la gente nos vaya entendiendo, por qué la importancia de desaparecer el movimiento Semilla? Y a pesar de que también tendrían mayoría en el Congreso, en la Asamblea Nacional pues de Guatemala, lo desaparecen y hacen independientes a sus diputados. Pues por la simple y sencilla razón de que no podrían presidir ninguna comisión, y si no pueden presidir ninguna comisión, pues no tienen capacidad de incidencia en la agenda. Ahora la gente pregunta, oye, ¿y qué tan grave es que desaparezca el movimiento Semilla? Primero, porque es el partido con el que llegó Arévalo a la presidencia. Segundo, porque este movimiento surgió primero como un grupo de análisis tras protestas de 2015 que llevaron a la dimisión del entonces presidente corrupto, por cierto, Otto Pérez Molina, que, bueno, finalmente ya fue condenado. Por eso decimos que es corrupto, pues porque ya lo condenaron, porque sí le probaron la corrupción. Hugo, y tú has dado en el clave, has dado en la clave. La OEA, mira, ya se pronunció y pusieron esto, aparentemente, de verdad, tienes toda la razón, me recordaron mucho a lo que hacían o lo que hicieron con Castillo, que primero como que le dieron la palmadita, y ahora dicen lo siguiente: el Consejo Permanente de la OEA, esta es la fuente primaria, esta es la cuenta oficial en Twitter o en X de la OEA, el Consejo Permanente de la OEA aprueba la declaración acontecimientos recientes en Guatemala por aclamación OEA en Guatemala. Y en el documento oficial, fechado del 1 de septiembre de 2023, dice justamente así: acontecimientos recientes en Guatemala. Y ya sabes, el protocolo de recordando, destacando, saludando, reconociendo, tomando nota a sí mismo, que fue, que vino, como dice el perro Bermúdez, que tuya, mía, tenla, te la presto, acaricia, la besa, la bla, 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 bla. Declara, aquí está lo importante de todo el rollo mareador, como decimos en México. Dice: su llamado a que las instituciones del Estado de Guatemala, incluidas las legislativas, ejecutivas y judiciales, deben respetar y garantizar los derechos civiles y políticos del pueblo guatemalteco de conformidad con el derecho interno y sus compromisos bajo la Carta Democrática Interamericana en materia de separación de poderes, y deben cumplir con la obligación de proteger los derechos civiles y políticos establecidos en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a fin de evitar interferencias en el proceso de transición presidencial. Porque, ojo, tanto el Tribunal Supremo de Guatemala como la Fiscalía de Guatemala están entorpeciendo el proceso. Y dos, porque aunque faltan 4 meses y aunque fue una paliza electoral la que Arévalo le metió a Torres, la entonces candidata Torres no salió a reconocer la tipa, falta de ética y falta de todo principio democrático. No, o sea, es que no le ganó por 2%, no le ganó por 1.5%, por 3%, Hugo. Le puso una paliza, casi le dobleteó la votación, y a pesar de eso no salió Torres a reconocer a Arévalo. Entonces, desde la Fiscalía y desde el Poder Judicial han estado entorpeciendo el proceso de Arévalo de llegar al poder. Y por eso la OEA, en su punto número 2, declara que la separación de poderes es esencial para el ejercicio de la democracia y que el uso del sistema legal como herramienta para intimidar y suspender indebidamente derechos civiles y políticos no es aceptable, y menos cuando el señor ya fue electo. 3, que todas las partes interesadas en Guatemala, incluidas todas las autoridades, los partidos políticos, la sociedad civil, las fuerzas militares y de seguridad y el público en general, deben actuar de conformidad con el Estado de Derecho. Además, su reconocimiento al compromiso asumido por el gobierno de Guatemala, dirigidos por el presidente Alejandro Gianmatei Falla, de coordinar con el equipo ganador de las elecciones la transición de gobierno, que culminará con la toma de posesión presidencial que se llevará a cabo justamente con carácter improrrogable el 14 de enero de 2024, así como la invitación a la OEA para que acompañe el mencionado proceso. O sea, si tú lees esto dices, oye, qué bien la OEA. La OEA está poniéndose las pilas con la democracia, está tratando de garantizar que respeten a Bernardo Arévalo. Y por cierto, hay que decir, en honor a la verdad, que Gianmatei, y es que tampoco le queda de otra, fue el único de la oposición, que es el actual presidente ya saliente,
que sí reconoció la victoria de Arévalo y que sí dice que se van a reunir para empezar los procesos de transición de poder. Por último, Hugo, mira, quiero que veas esto y que confirmes tus hipótesis. Luis Almagro, contrario a los pronósticos, aunque no se debe uno confiar, escribe y dice: aceptamos la invitación del presidente Gianmattei a participar en el inicio de la transición de poder. Para la OEA, cualquier cosa que no sea que el 14 de enero Bernardo Arévalo asuma como presidente legítimo de Guatemala sería un fracaso de la democracia. Y dice esto. Muchas gracias, señor presidente. Le saludo al canciller Mario Adolfo Búcaro, a todos ustedes, amigas, amigos, colegas. Como anunció públicamente en cadena nacional de televisión el martes 29 de agosto, el presidente Gianmattei nos ha extendido una invitación para estar presentes en el inicio del proceso de transición la próxima semana, la cual esta Secretaría General ha aceptado. Los logros de la primera misión basados en el diálogo y la cooperación y cuyos resultados han sido reconocidos aquí, definitivamente dan una buena base de trabajo a la organización. Hemos informado al gobierno de Guatemala la integración de la delegación para la transición. Serán Isabel Sarmalo de Alvarado, Gustavo Sinosi, Liliana Salde, Luis Almagro. Lo digo en orden alfabético al revés. Apoyan a la misma Diego Paz, Sánchez Cristóbal y descubrir la integralidad del periodo. Asimismo, va a haber un equipo de base en sede para apoyar a la misión en la transición en temas jurídicos, derechos humanos y presupuestales. La idea es apoyar en los principales temas que el gobierno entrante y el gobierno saliente tienen como prioritarios para este periodo. Serán el presidente Gianmattei y el presidente electo quienes definan estas prioridades para la transición y para la futura gobernanza de Guatemala. En ese sentido, agradecemos también la nota que nos enviara ayer el presidente electo, el cual dirigía. Estimado Hugo, pues como puedes darte cuenta, hasta ahí pareciera que la OEA está del lado de la justicia, del lado del derecho guatemalteco, del lado del Estado de Derecho y de la democracia y de los derechos democráticos, tanto del movimiento Semilla como de Bernardo Arévalo. ¿Qué te inquieta de esto? Micrófono. Perdón, disculpen, que está muy de moda el peinado Donald Trump en estos personajes extravagantes. Ahora lo veo Almagro, Milei también aplicando la misma moda del despeinado, ¿no? Para llamar la atención. Mañana voy a salir así, Hugo, a partir de mañana. Vamos a tener que despeinarnos y salir porque es lo que está de moda, ¿no? Pero mayormente en ciertos personajes que tienen un pasado bastante oscuro, cuyas intenciones son bastante peligrosas, y Almagro es un criminal que ha dejado estelas de desastre en Venezuela, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, etc. Y si hubiera tenido posibilidad, si le daban espacio en México, estoy seguro que hubiera sido uno de los grandes desestabilizadores del gobierno mexicano. Entonces, me parece a mí que lo que va es un equipo de avanzada para coordinar con Gianmattei y compañía cómo pueden, en su momento apropiado, desestabilizar más al gobierno, cómo lo pueden presionar a este gobierno de Semilla. Yo creo que Arévalo, de lo poco que he visto, de lo poco que he investigado, se me dice que es un hombre que no le gusta pactar, le gusta las cosas por de frente. Me parece que su vicepresidenciable también es una mujer que no tiene sesgos o casos de corrupción previa. O sea, no, es gente que no ha estado en el poder, aunque en el caso de Arévalo es hijo de un expresidente, ¿no? Y también ha tenido que vivir en el exilio. Lo que estoy diciendo y mencionando es que veo las potenciales repercusiones de manifestaciones muy violentas, muy agresivas, muy mortales en el caso de que continúe el proceso de quererlo desestabilizar al gobierno de Gianmattei. Va a juramentar, pero después de juramentar no lo van a dejar gobernar. Va a haber una ingobernanza, una ingobernabilidad. Tienes el 50%. Si sumamos
50% de poder que tiene el Congreso de manipular y de limitarte. Y si le pones un 25% más, hasta un 30% de que la función judicial te va a buscar, te va a presionar, te va a involucrar en temas de corrupción, así no sean verdad, para simplemente decir que gente de tu gobierno está involucrada o que puedan estar investigando por parte de la Fiscalía, Corruchiche, si no es destituido, va a seguir andando y hurgando y será el adalid de la ultraderecha que persigue la corrupción de estos rojos, de estos rojitos que desde el comienzo vienen haciendo actos ilegales. Entonces, la tienen bastante complicada, a menos que no pierdan el tiempo y que no les duela, no les pese la mano para firmar un decreto, un documento y que se vayan todos. Personalmente, ese reseteo es el único que yo he visto que ha sido eficaz y eficiente. Las negociaciones, los tratados, la OEA interviniendo, no lo ha logrado, no permitió en absoluto, más bien enfría los deseos del pueblo de volver al cauce de la democracia, ¿no? En el caso de Bolivia le dieron 1 año a la señora Yáñez para que haga lo que le dé la gana. En el caso de Guaidó le dieron años. A Guaidó le dieron años de respaldo para destruir y desestabilizar la institucionalidad de Venezuela a límites que yo no entiendo cómo es que ese gobierno sigue manteniéndose en pie. También tiene su lado oscuro, también eso, ¿no? En Venezuela, que también ha habido mucha mano dura y mucha pelea ahí, pero puedo entender que hay una guerra. También una guerra entre mentiras y otras mentiras. Y en el caso de Guatemala, la veo muy difícil, la verdad. Yo creo que debería haber algunos tipos de... La CELAC, por ejemplo, debería realmente colaborar, porque la CELAC ha hecho un trabajo extraordinario en condiciones muy peligrosas, muy difíciles. Creo que por allí van las soluciones, un equipo de avanzada del gobierno mexicano o de la CELAC, intervención de presidentes que tienen mucho poder y capacidad como para poder cambiar la realidad de Guatemala, como el presidente de Brasil, que tiene mucho que decir en los BRICS, tiene el poder detrás de China. O sea, en nuestra región no ha existido históricamente tanta posibilidad de buscar y encontrar soluciones, tantas herramientas, tanta estructura en relaciones internacionales como para poder encontrar apoyo, fuerza, veedurías, mesas de diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca antes en la historia de la región ha habido esa capacidad, ¿no? Por la puerta de entrada, que es Brasil, por todo lo que representa Brasil en el mundo, el caso de México por la credibilidad que tiene su gobierno, el apoyo que tiene el gobierno mexicano, de su pueblo también, por ser parte también del TEMEC, y es uno de los países que del TEMEC está mejor posicionado incluso industrial y financieramente que lo mismo de Estados Unidos. Entonces, son condiciones muy favorables y creo yo que Guatemala debería rendirse a ese camino. Si no, no le doy más allá de 1 año y medio a este gobierno, con muertos y heridos. Lo peor de todo, no van a conseguir mantenerlo en el puesto. Eso es lo grave, ¿no? Porque en el caso de Castillo salieron a manifestarse y murieron más de 60 personas y no se dio cumplido su deseo. En el caso de Bolivia, también más de 11 personas asesinadas. En el caso de Ecuador no se lo sacó Moreno, ni Lazo salió tampoco el año pasado. Entonces, eso es lo grave, eso es lo triste, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, que las víctimas por lo menos disfruten del otro lado la victoria, pero ese no ha sido el caso de la derecha enquistada, poderosa, sanguinaria, apoyada por la OEA, por ciertas castas religiosas y, claro, por la embajada de cierto país. Pues ya se manifestó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que es, digamos, la postura del gobierno mexicano con respecto a nuestros vecinos de Guatemala. Dicen, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México manifiesta preocupación tras las recientes consideraciones emitidas por el presidente electo de Guatemala. Hacemos un respetuoso llamado a los diferentes sectores a proteger el Estado de Derecho, el orden social y respaldar el voto legítimo de las y los guatemaltecos. Otro que ya se pronunció también fue Gabriel Boric, presidente de Chile, quien dijo lo siguiente, y esto es importante que los gobiernos de la región se manifiesten, ¿no? Por más mal que nos caiga Boric, sí es importante que diga algo. Hoy conversé por teléfono con el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, aprovecho de reiterar mis felicitaciones por el triunfo de las elecciones guatemaltecas.
Estoy seguro que Chile y Guatemala serán cómplices en desafíos como el combate al calentamiento global y el fortalecimiento de la democracia. O sea, dice, pues aquí estamos pendientes, Arévalo, aguanta que América Latina se levanta. Pues mi querido Hugo, gracias por estas amables y muy lúcidas reflexiones como siempre. ¿Por qué no invitas a la gente a que se suscriba al canal de Sorprendente Films? Muchas gracias, profe. Solamente una pequeña acotación. Boric buscando la popularidad del gobierno electo de Guatemala para tener algo de popularidad que tan alicaído está en Chile, ¿no? Esa es una estrategia.